Si un día el hombre que amas tuviera que elegir entre ti y su exesposa, ¿tendrías el valor de esperar su respuesta? Una familia cálida y un hogar feliz, ese es el pequeño pero sagrado sueño de Maya. Pero en el episodio de hoy, la verdadera tormenta está por llegar. D se verá obligado a enfrentarse con su exesposa. ¿Se dejará llevar su corazón o se mantendrá firme eligiendo quedarse junto a Huyen para reconstruir juntos la casa del amor? Y si faltaran las manos de D, ¿podría ese hogar soñado llegar a levantarse o todo se derrumbaría desde los cimientos? Acompáñanos porque detrás de cada instante se esconden secretos, luchas y decisiones capaces de cambiar el futuro para siempre. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios llenos de emoción. Para D, hoy es un día cargado de emociones. Después de tantos años de silencio, su exesposa lo contactó de repente y le pidió una cita. Él caminaba con prisa con el corazón lleno de pensamientos encontrados, pero con la mirada firme como si estuviera listo para cerrar un capítulo de su vida. El ambiente estaba cargado de tensión. La exesposa, tras largo tiempo desaparecida, apareció con una actitud fría y una mirada altiva. Se levantó y con voz tajante declaró: «Ya no quiero tener nada que ver contigo. Terminemos aquí desde ahora, cada uno seguirá su camino». Sus palabras cayeron como un cuchillo provocando murmullos entre los presentes. Todos pensaron que D sufriría, que intentaría retenerla. Pero al contrario, él cerró los ojos un instante y sonrió con calma. Se levantó y con voz serena pero firme que llenó toda la sala respondió: «Bien, eso es exactamente lo que he esperado durante años. Quiero finalizar todos los trámites hoy, para no tener ya ningún lazo contigo». Ella se sorprendió un poco, no esperaba tanta determinación. Entrecerró los ojos y sonrió con desdén. «Parece que ya tienes un lugar al que volver. Una casita, una mujer nueva y hasta una niña que no es tuya». Fue un desafío, pero D no se apartó. Alzó la cabeza y en sus ojos brillaba la felicidad. «Sí, esa es mi verdadera familia. Elijo a Huyen y a Maya y las protegeré hasta el final». En ese instante todo el peso del pasado se desvaneció. Pero justo cuando el juez estaba a punto de cerrar la decisión, la exesposa dejó escapar una sonrisa fría y dijo: «No te preocupes, yo tampoco quiero retenerte. Pero, ¿de verdad crees que podrás conservar esa frágil felicidad mientras yo siga en el juego?». Sus palabras quedaron en el aire dejando en todos una sensación de inquietud. Huyen se sentó en silencio bajo el alero con la mirada perdida en la distancia. En su interior una inquietud crecía. Si algún día D ya no estuviera a mi lado, ¿podría Maya seguir siendo feliz? La pregunta le daba vueltas sin cesar como una herida invisible. El sol del mediodía caía pesado, sofocante. Huyen giró levemente la cabeza y con voz suave pero cargada de preocupación oculta, dijo: «Maya juega con Vivi. Sí, así mamá puede trabajar». Maya abrazó obediente al perrito en el patio, aunque sus ojos claros seguían cada movimiento de su madre. Sin esperar más, Huyen entró en el rincón de la casa donde estaban ordenadas las herramientas sencillas, un martillo de hierro ya gastado, unos alicates oxidados y varios haces de bambú recién traídos. Pasó la mano lentamente por cada tallo sintiendo su firmeza. Respiró hondo y subió al armazón de la casa aún inconclusa. El sol iluminaba su rostro tostado, el sudor corría por su frente. Ató con fuerza la cuerda alrededor del poste y levantó el martillo golpeando con decisión. El cloc cloc resonaba como una declaración de su empeño por reconstruir un hogar. «Mamá, ten cuidado», gritó Maya con los ojos llenos de preocupación. «¿Dónde está el tío de mamá? ¿Por qué no está ayudándonos?». Huyen detuvo la mano un instante. Sus labios temblaron, pero enseguida sonrió para tranquilizarla. «El tío D solo está ocupado un momento, pero volverá con nosotras. Ahora mamá se encargará de la casa y cuando él regrese tendremos un lugar fuerte donde vivir juntos».
Maya frunció los labios, apretó contra su pecho la pequeña muñeca y susurró: «Solo me preocupa que te canses, mamá. Yo quiero que el tío D vuelva pronto». El sonido del martillo volvió a retumbar en el patio vacío. Cada golpe sobre el bambú parecía disipar los temores, pero al mismo tiempo contenía una esperanza frágil. El sol estaba en lo más alto, el calor abrasador se levantaba desde la tierra. Huyen seguía trabajando sin descanso con los gruesos postes de bambú. El sudor le empapaba la espalda. Apretaba con fuerza la cuerda subiendo más alto para amarrar la viga transversal. El martillo golpeaba con fuerza, cloc, cloc, resonando en el aire. Pero en ese instante la cuerda resbaló con el sudor, y Huyen perdió el equilibrio. «Mamá, cuidado», gritó Maya con los ojos abiertos de par en par, la voz temblorosa. Huyen intentó sostenerse, aferrándose con las manos al marco de bambú, el rostro lívido, el corazón latiendo con fuerza. El martillo cayó con estrépito al suelo muy cerca de donde estaba Maya. Asustada la niña corrió, abrazó fuerte a Bibi y con lágrimas en los ojos suplicó: «Mamá, no subas más. Tengo mucho miedo. Si el tío D estuviera aquí, no tendrías que hacerlo sola». Jadeante, Huyen se dejó caer en el suelo, las manos todavía temblando. Abrazó a su hija con voz entrecortada. «Maya, tranquila. Te prometo que no dejaré que te preocupes. Pero tenemos que asegurar esta casa para que tengas un lugar seguro donde estar». Maya levantó la mirada con sus ojos claros llenos de confianza y a la vez de inquietud. «Entonces, ¿el tío D volverá, mamá? Lo extraño mucho». Huyen la apretó contra su pecho con la vista fija en el armazón inacabado, el rostro marcado por la decisión y una tristeza profunda. No respondió, dejó que el viento jugara con su cabello empapado de sudor. En ese instante la figura de D apareció como una sombra en la mente de ambas, dejando en los espectadores la inevitable pregunta: ¿volverá a tiempo, antes de que todo supere las fuerzas de Huyen? Maya se aferró aún más a su madre, su pequeño rostro deshecho en lágrimas. Huyen la rodeó con los brazos, con el corazón encogido. «Si D no está conmigo, ¿seré capaz de mantener la felicidad de Maya?» De repente, desde la entrada se escucharon pasos apresurados y una voz conocida, cálida pero entrecortada: «¡Huyen, Maya!». Maya alzó la cabeza de inmediato, sus ojos húmedos brillando de alegría. «Tío D, mamá, el tío D ha vuelto». D entró corriendo. Al ver a Huyen sentada en el suelo, aún temblando por el susto, se lanzó a abrazarla con fuerza. Su voz se quebró de emoción. «Huyen, ¿estás bien? Perdóname. Perdóname por dejarte cargar con todo sola». Sorprendida, ella sintió cómo en ese instante sus hombros se liberaban de un peso enorme. Negó con la cabeza, las lágrimas rodando, pero con una sonrisa en los labios. «Estoy bien. Solo necesitaba que volvieras». Maya se lanzó a los brazos de D sollozando, pero con felicidad en la voz. «Tío D tenía mucho miedo, pero ahora que estás aquí, ya me siento segura». D estrechó a las dos en un abrazo lleno de fuerza y ternura, con los ojos radiantes de amor y determinación. «Te lo prometo. Nunca más me volveré a ir. Esta casa la levantaré con todo mi corazón para que los tres podamos vivir en felicidad». En ese instante, el sol del mediodía pareció suavizarse, el viento acarició las cañas de bambú. Las risas se mezclaron con lágrimas, pero ya no eran de miedo. Eran lágrimas de fe, de esperanza por un hogar que estaba renaciendo. La tarde caía. La luz del sol poniente bañaba de dorado todo el patio, mientras las sombras de los bambús se alargaban sobre la tierra polvorienta. Huyen estaba junto a Maya con los ojos brillantes mirando a D. Los tres guardaron silencio por un instante, como si disfrutaran de ese reencuentro después de tantas tormentas. D se agachó para recoger el martillo caído, su mano fuerte apretando con firmeza el mango de madera. Giró hacia Huyen y Maya y con una leve sonrisa dijo:
Vamos, reconstruyamos juntos esta casa. Una casa que no será solo de bambú y madera, sino del corazón de nuestra familia. Maya soltó una exclamación alegre con las mejillas manchadas, pero los ojos radiantes. Yo también quiero ayudar. Voy a pasarle las cuerdas a mamá y el martillo al tío. Huyen rió entre lágrimas, acariciando con ternura el cabello de su hija. Sí, Maya será la pequeña asistente de mamá y del tío de. El sonido del martillo y de las herramientas se mezclaba con las risas infantiles. De subía por la estructura firme de bambú, amarrando cada nudo. Huyen sostenía los postes desde abajo, y Maya con rapidez alcanzaba los trozos de cuerda. El sudor caía, las manos enrojecían, pero en sus miradas brillaba una felicidad extraña y poderosa. Cuando la última viga quedó asegurada, el rojo del atardecer cubrió el techo aún inconcluso. La brisa suave trajo el olor del bambú recién cortado y el sabor salado del esfuerzo. De se sentó en el alero, abrazando fuerte a Huyen y a Maya. Su voz ronca pero firme como un juramento pronunció: «Esta casa nunca más será solo un sueño, será nuestro verdadero hogar». Maya apoyó la cabeza en el hombro de De y murmuró bajito: «Con mamá y con el tío a mi lado, ya soy feliz». Huyen miró a De con los ojos llenos de amor. El cielo del atardecer se tiñó de calma como presagio de un nuevo comienzo para ese pequeño hogar.